El contenido de este vídeo es estrictamente educacional e informativo. A través del vídeo se detalla el uso de sustancias ilegales potencialmente adictivas o cuyo uso puede causar daño físico o mental sin presentar imágenes gráficas. No se incentiva ni glorifica el uso de psicoactivos de forma recreativa o cómo conseguirlos. Los datos presentados son científicos y extraídos principalmente de la organización sin fines de lucro Heroí para reducir los riesgos del consumo de sustancias ilícitas. Debido a la temática, el vídeo representará escenarios con luces estroboscópicas y parpadeantes que pueden provocar respuestas negativas en personas con fotosensibilidad o epilepsia. Se recomienda discreción. Bienvenidos a otra exploración del mundo de los sentidos más allá de las sensaciones comúnmente asociadas a la condición humana. En esta ocasión ahondaremos en los viajes con la dietilamida de ácido lisérgico, abreviado como LSD-25 o simplemente LSD. En el primer vídeo hablando sobre psiconautismo, me dediqué a resumir la historia de la investigación e incursión en los enteógenos y psicoactivos. En este expliqué el descubrimiento del LSD y su relevancia cultural en la década de los 50s, 60s y 70s. A partir de aquí esta serie de vídeos se centrará en describir distintos tipos de viajes provocados por enteógenos, dividiendo el vídeo en 3 categorías. Primer viaje, narrando experiencias de usuarios que se han visto expuestos a un producto por primera vez. Malos viajes, donde ahondaremos en algunas de las peores consecuencias potenciales que pueden dejar en el cerebro estos químicos, y viajes místicos, un tipo de viaje caracterizado por un cambio rotundo en la percepción de la vida y de las cosas en una persona tras experimentarlo. Con esto presente, antes de empezar con los viajes, les presentaré información relevante sobre el alucinógeno en cuestión con el que estaremos tratando en el vídeo, por motivos informativos principalmente. La dietilamida de ácido lisérgico es el psicodélico más investigado de la historia, siendo la droga referente a la hora de hablar de psiconautismo o de comparación con otros psicodélicos. Los efectos del LSD pueden ser experimentados con dosis extremadamente bajas, considerándose los 150 microgramos una dosis alta. Este puede venir en multitud de formatos, siendo el más común y conocido el LSD en papel secante absorbente, el cual absorbe el líquido y puede ser personalizado con diferentes dibujos o patrones de color. Debido al propio método de creación, es difícil si no virtualmente imposible medir con exactitud la dosis contenida en cada cuarto del papel, calculándose en promedio que cada tableta posee entre 30 a 100 microgramos. Otra forma de consumo es en formato líquido. Aunque normalmente es altamente diluido para que una gota sea equivalente a una pequeña dosis, esto puede variar de lote en lote, por lo que una sola gota puede poseer 50 veces la dosis normal de entre 50 a 100 microgramos, provocando poderosos viajes. Por esto no se suele recomendar a psiconautas novatos o que no tengan conocimientos químicos suficientes para aproximar la verdadera potencia del líquido. Por último, se pueden hacer gelatinas de LSD utilizando LSD diluido en agua, las cuales suelen contener dosis mucho más elevadas que las tabletas. Los efectos de su consumo pueden tardar alrededor de 1 hora en manifestarse y prolongarse por 12 horas o bastante más dependiendo de la cantidad consumida, siendo además común la perturbación de los sentidos de manera ocasional a lo largo de varios días tras el consumo. Cada individuo reacciona de una forma diferente al LSD, pero las respuestas biológicas suelen incluir percepción alterada de los sentidos, alteración de los procesos emocionales y psicológicos y una disminución en la coordinación de las funciones motoras, por lo que se recomienda no llevar a cabo actividades demandantes bajo los efectos del psicodélico. No se recomienda su uso a individuos con tendencias autodestructivas o con historial de comportamiento psicótico, pues el compuesto puede intensificar estos estados. La forma recomendada de tratar con una persona sufriendo un mal viaje a causa del LSD es intentar llevarla a una zona segura, sin ruido, reducir las influencias potencialmente dañinas de su entorno y asegurarle que los efectos pasarán en pocas horas, recordándole en todo momento que se encuentra bajo los efectos de un alucinógeno y que lo que sucede no es real. El LSD no es adictivo, y la posibilidad de sufrir una sobredosis en un entorno controlado es extremadamente baja, pues la dosis letal mínima se encuentra decenas de miles de veces por encima de la dosis mínima recomendada para experimentar los efectos, por lo que es prácticamente inalcanzable, y no se han reportado muertes por sobredosis de LSD, a excepción de Tusko, el elefante que recibió 300 miligramos de LSD y murió 1 hora y 40 minutos más tarde, probablemente debido a que le habían inyectado también una dosis
dosis casi igual de alta de antipsicóticos, pues años más tarde un psicofarmacólogo repitió el experimento mezclando dosis semejantes de LSD en el agua consumida por 2 elefantes, y estos no murieron. Con la historia de los elefantes drogados, creo que no veo mejor forma de empezar a hablar de las experiencias humanas con LSD. Todas las experiencias están extraídas de Heroid, y verificadas por el mismo sitio web. Comencemos. El reporte indica que el usuario tenía 22 años al momento del consumo en 2010, y pesaba 74 kilos. La dosis fue ingerida en formato líquido, 3 gotas sobre un caramelo. Diario de viajes con LSD abierto. Tengo que pensar detenidamente en lo que sucedió para poder leerlo más tarde, o al menos verlo escrito para que las sensaciones no se me sigan escapando. Debo decir que la primera vez que consumí este jugo de hongo feliz, como Austin lo llamó, no tenía idea de que estas putas locuras estaban a mi alcance girando en una esquina. Tenía la impresión de que mi mente permanecería relativamente sobria mientras gozaba de algunas pocas alucinaciones raras. No fue el caso para nada. Estaba perdido. Perdido en mi mente. Tras salir del trabajo a las 5 un viernes, caminé hasta una casa que un amigo mío estaba cuidando en la ausencia de los dueños. Me reuní con 2 amigos, y nos metimos unos caramelos con 3 gotas de LSD. Debían ser las 5:30. Pasada más o menos 1 hora y media empecé a sentirme muy alterado, y mis amigos, que llamaremos Austin y Ryan, también. Sin embargo, a diferencia de ellos, yo me encontraba mucho más ido. Algo que dudé al principio, pero se volvía más aparente con el pasar de los minutos, porque las sensaciones que sentí con mayor intensidad en las primeras horas fueron también reportadas por Ryan también. Cuando lo pienso, me había metido un 50% más de ácido que ellos. Cuando investigué online me di con que 3 gotas es mucho más que la dosis promedio recomendada, especialmente para una primera vez. Cuando empezamos a sentir los efectos, decidimos que era buena idea estar afuera, así que salimos y subimos por una colina a pie hasta una zona boscosa junto al río. En el camino del bosque todos los sonidos parecían sonar con eco desde una tremendísimamente lejana distancia. No sabía dónde estaba, y había olvidado por completo mi locación en el mundo a pesar de encontrarme en un camino altamente transitado el cual había conocido por 15 años al menos. Esta sensación de estar perdido fue tan grande que intenté explicársela repetidas veces a mis amigos. A pesar de todo, no tenía miedo. Simplemente estaba fascinado. Lo que empezó en mi interior como una especie de vibración insistente, o pulsación rápida, logró abrirse camino hacia el exterior, navegando el mundo entero. Todo estaba palpitando con tal rapidez que parecía brillar y saltar hacia mí, muy parecido a imágenes proyectándose en pantallas electrónicas. No podía diferenciar entre las distintas pulsaciones que creaban las imágenes, pero sabía, o sentía en este caso, que palpitaban por separado. Solo fluían conjuntas para crear lo que parecía un incesante destello o brillo. Estaban separadas y continuas al mismo tiempo. La distancia y tamaño, mi propia percepción de la profundidad estaba increíblemente distorsionada en un modo que nunca había sentido o imaginado con anterioridad. Por ejemplo, mientras pasaba por una pasarela de menos de 1 metro de alto, sentí que atravesaba un puente enorme, y solo por oír un río, asumí que corría un río bajo este puente. Realmente solo había tierra. Las cosas siguieron alejándose de mí, en el sentido de que el espacio de menos de 5 metros entre una roca particular y yo se sentía increíblemente grande, y en el sentido de que las cosas a 1 kilómetro parecían estar en mi cara. Era como si el concepto continuo de la profundidad de las cosas hubiera sido partido en 2 o 3 mitades, categorizando cosas a mi alcance, y cosas muy increíblemente lejos, sin un punto medio. Esto provocó varias visiones escénicas muy interesantes, especialmente porque nos hallábamos en un bosque vibrante y lleno de vida. Seguí olvidando dónde estaba y cómo me sentía, como si hubiese llegado a otro planeta o continente. Lo único que me conectaba eran mis amigos. De no haber sido porque los tenía al lado habría olvidado todo conocimiento existente, que fue lo que terminó pasando. En pocas palabras, estaba tan maravillado por todo, por mi cadena de pensamientos cayendo en espiral, que no tenía tiempo para pensar acerca de nada más. Solo podía percibir y maravillarme. Mi sentido del tiempo desapareció también, así que solo existía en el presente, la cual técnicamente es la única forma de existir.
No tenía concepto del pasado o de estar ahí, y tenía poca idea del futuro o cómo sería cuando llegase. Mis pocos intentos de explicar la situación a Ryan fueron fútiles. Mis pensamientos adoptaron un tempo extraño rápidamente, y eran la única forma en la que podía pretender el medir el tiempo, pero esa manera de medirlo era cuestionable, pues mis pensamientos rotaban a velocidades que nunca había sufrido en mi vida. Aún afuera en esta especie de selva tropical, Austin de pronto pidió que nos adentráramos en territorio inexplorado, que se sentía todavía más inexplorado de lo que debía en relación con el mundo que transcurríamos anteriormente. Había una especie de arroyo que nos aturdió toda la noche hasta este instante. Austin intentó hacernos cruzar el arroyo, pero ni yo ni Ryan nos atrevíamos. Mirar el arroyo era hermoso. Era de un cian maravilloso, color fiebre azul, rebosante de pequeñas burbujas plateadas sobre un lecho de azul mudo, rojo, y piedras grises oscuras. Los árboles sobre los que nos encontrábamos no eran menos increíbles, se veían magnificados como bajo un microscopio, aunque los estaba viendo con mis ojos desnudos. Era de un color verde y naranja fluorescentes, o por lo menos el musgo lo era. Austin siguió intentando hacernos cruzar el agua. Yo razoné que no tenía forma de saber a dónde estaba yendo, pero si no iba a ningún lugar, estaría atrapado en el bosque toda la noche, así que salté de la costa al río y me las arreglé para llegar al otro lado. Estar en el río provocaba un placer más allá del comprensible, y Ryan y yo, Austin no tanto, sentimos fuertemente que nos encontrábamos en alguna clase de cuento popular que involucraba el agua y espíritus embaucadores. Austin era el espíritu, intentando atraerme al agua, y yo intentaba resistir la tentación del agua, sabiendo al mismo tiempo que ninguno de nosotros sabía lo que estaba haciendo o cómo. Todo el incidente fue particularmente surrealista, puesto que había comenzado a pensar que el agua representaba la existencia misma, y que era una cosa en la que debía sumergirme y de la que debía formar parte antes de que se me permitiera avanzar. No por primera vez esa noche, Ryan y yo, que hacía pocos segundos había salido de debajo del agua, fuimos sorprendidos por la visión de Austin, corriendo y desapareciendo en la distancia. Esto me causó una importante consternación, ya que sabía que si se me ocurría intentar algo vagamente similar a eso acabaría perdido por completo. Así pues, los dos corrimos tras Austin. Hizo lo mismo un par de veces cuando estuvimos en el bosque, escondiéndose un rato para después salir de la nada y sorprendernos. Los tres nos encontrábamos imaginando con fuerza que éramos criaturas del bosque y corríamos por él por puro regocijo. Estas primeras horas fueron simultáneamente eufóricas e inquietantes. Cuando nos las arreglamos para volver a casa eran las 8:30 u 8:50 de la noche. Nada más llegar, me quedé de pie en la entrada, empapado, pero no disgustado ante la situación, durante unos 20 minutos. La razón era que no podía pensar en cuál era el primer paso necesario para ingresar. Llevaba 9 horas sin comer, cosa que contribuyó a mi viaje, así que decidimos ordenar comida. Gracias a Dios mi hermano vino a visitarnos porque si no probablemente no habríamos sabido cómo pedir y recoger la pizza que eventualmente nos comimos. Incluso con mi relativamente sobrio hermano de por medio, nos tomó un largo rato figurarnos los pasos para pedir comida. A todo esto, mi hermano intentó con toda su alma establecer un tema de conversación conmigo, pero no tengo ni puta idea de qué era. Me lo explicó varias veces, pero sigo sin tener la más mínima idea de qué se trataba porque lo olvidaba de inmediato cuando terminaba de explicarlo. Terminé por hacer de cuenta que entendía todo lo que decía para que dejase de intentar explicarme lo que fuese. Ahora sé que me estaba diciendo que debería ir a visitarlo o a la escuela como una parada adicional en una larga lista de puntos de visita que tenía planeados. Después del largo proceso de figurarme cómo salir del umbral de la puerta, un proceso retrasado por la ausencia de toallas para secarme, entré en un solemne estado de meditación acerca del mismísimo concepto de la posesión durante varias horas. Lo que significaba para mí tener algo. Cómo es no tener lo que necesita hacer la gente para conseguirlo, y la forma en la que esos deseos reforman el planeta entero que habitamos. Me encontré tremendamente agradecido por los múltiples lujos y comodidades implícitos al vivir con mi padre y mi madre. Todas mis necesidades del día a día estaban garantizadas, y no tenía que hacer mucho para garantizármelas yo mismo. Al mismo tiempo me sentía agradecido de que las cosas fuesen así, pero también que no tenían por qué ser de ningún otro modo. Por un lado, no se siente bien pensar que mis padres deban hacer todo por mí, por el otro, ellos me trajeron a esta desconcertante existencia, y de no haberlo hecho, no estaría obligado a proveerme cosas para mi subsistencia.
Me sentí supremamente extrañado e incómodo por estos pensamientos, ya que no estaba seguro de qué hacer con ellos ahora que los había tenido. En algún momento de algún modo salí del estado meditativo con un sentimiento el cual intento conservar, una sensación de decisividad. Siento la capacidad de escogerlo, puedo elegir qué dirección tomará mi vida. Todavía no estoy reconciliado con semejante sensación de responsabilidad, sin embargo es una cosa invaluable que haber obtenido. A lo largo de toda la noche no pude parar de pensar, bueno, ese es un pensamiento fascinante, pero no hay forma de que pueda retenerlo. Mejor disfruto de las cosas mientras duren y las dejo ir cuando se vayan. Esa actitud me pareció que debía ser la que debía tomar con cada instante de la vida, y tal vez lo sea. He pensado eso varias veces en el pasado en distintas magnitudes, pero nunca lo había hecho tan intensamente. Mi plano del pensamiento se retorcía sobre sí mismo, como placas tectónicas en la corteza terrestre. Sentí que todas estaban hechas del mismo material. Mis pensamientos, como piedras en la superficie de la Tierra, son finitos, pero continuamente eslabonados, apilados, o tal vez inexplicablemente conectados, al punto de que cuando las antiguas rocas aparecían nuevamente, no podía reconocerlas. Debo enfatizar que este tumulto de ideas temblaba más allá de cualquier mesura, y para nada como placas tectónicas en relación con su velocidad. Cuando me di cuenta de lo que pasaba, también me di cuenta que debía dejar de intentar explicar lo que pasaba, ya que claramente no estaba funcionando. Pronto sentí la urgencia de explicar mis sensaciones, una necesidad que sigue persistiendo en mí incluso ahora que he estado escribiendo esto por horas. También olvidaba que habían tomado la misma droga que yo. Sigo pensando que yo estaba mucho más allá del velo que ellos, pero no tengo forma de saber qué tan cierto sea eso. En cualquier caso, no es relevante. Cuando mis pensamientos sobre la posesión de cosas cesaron, me acometió el sentimiento de no querer volver a probar drogas por un tiempo. Quería relajarme, en un lugar seguro, en mi casa, en mi estado mental normal. No sabía en lo que me metía cuando me metí tanto ácido, y se sintió como una bofetada en la cara recordándome. Sí, deja de tomar drogas, ¿por qué decidiste que era buena idea? Por supuesto, moralmente no tiene nada de reprochable, pero en retrospectiva no encajaba nada con el entorno en el que me había criado. Sobra decir que estoy a salvo de las drogas porque me sobrecogió lo poderosas que pueden llegar a ser. Puede ser como vivir con un tigre de Bengala suelto en tu casa. Un detalle que no quiero olvidar es que en la casa había un gato gigante. Era raro, porque aunque Austin nos había dicho que debía estar en algún lugar, no podíamos verlo, y eso que el lugar era pequeño. Eventualmente apareció y era indebidamente asombroso. Después de todo esto, y estoy seguro de que faltan muchos detalles de por medio, los tres nos tiramos al sofá y pusimos a ver el duelo de Jet Li. Estaba contento de estar bajo las sábanas que habíamos sacado de la cama. Después de encontrarme en esa eternidad de perdición en otro mundo, me sentía agitado ante el subliminalmente tranquilizador y acogedor entorno en el que me encontraba ahora. Austin se fue al principio de la película y no volvimos a verlo en toda la noche, y nos pasamos la noche en vela. El duelo es una película que trata en profundidad temas como la violencia, la pelea, y cómo crear tu propio camino en la vida. Mientras la miraba, me vi a mí mismo ponderando la esencia de los conceptos. Estaba espantado al entender cómo la violencia se manifiesta en nuestro mundo, y no podía sino sentir que su propia existencia tenía que tratarse de un malentendido. Me pasé horas triste y desalentado por la mera existencia de la violencia. A estas alturas me sentía como si me hubiesen arrojado al ojo de un huracán o a un río de emociones y pensamientos, y me reconcilié con el concepto de la muerte al igual que Jet Li mientras moría en pantalla. Intenté seguir el consejo de Lao Tzu, que es básicamente dejarse fluir, para que el agua no me hiciera daño. Eso ayudó. Al fin era la hora de dormir. O eso creí, ya que no podía hacerlo. El agua pulsante seguía presente, así que entre Ryan y yo transformamos el sofá en una cama. Antes habíamos fracasado al intentar esto porque no podíamos desentrañar los mecanismos de una cama, pero por suerte estaba volviendo a la normalidad, y para mi satisfacción, logré conjurar la cama. Recuerdo decirle a Ryan: ¿qué? ¿No es como quisiéramos? Pues entonces la forzaremos hasta que lo sea. Mientras decía esas palabras creo que estaba pensando en la existencia misma más que en la cama, y forzar era una aseveración referente a nuestra voluntad aplicada a nuestro entorno. Me perturbó esa idea, porque pronto el yang del yin la siguió. ¿Y qué pasa si no podemos forzar lo suficiente? Después de eso nos acostamos. Era un sofá pequeño así que tuvimos que compartir la cama.
No estaba particularmente molesto por eso. En su lugar estaba excepcionalmente tranquilo por no estar tirado en algún pozo afuera. Mi existencia entera estaba en juego, y tenía que disfrutarla antes de que el confort desapareciera. De algún modo, en algún momento, me dormí, en lo que asumo fue alrededor de las 3 de la mañana. Me sentí viajando por días. El hecho de que Ryan seguía a mi lado al despertar desmentía la idea, pero no podía comprender lo que había sucedido de otra forma. Por la mañana, sobre las 7, con la mente aún medio distorsionada, nos encontramos tambaleándonos por la sala de estar y la cocina, la cual emanaba vibras asiáticas y oceánicas, intentando sin rumbo explicarnos cómo había sido toda esta ordalía. Cuando me puse a escribir esto a las 2 de la tarde, seguía con los sentidos bastante alterados. Ryan se tuvo que ir a trabajar, y no lo envidio. Yo seguía tirado en cama maravillado por las psicodélicas ocurrencias de las últimas 24 horas. Cuando Austin y yo salimos, me volví a sumergir en los sonidos y paisajes boscosos. Luego Austin me condujo a casa. Una vez allí sentí la mayor tranquilidad de mi vida, como si hubiese dudado que en algún momento pudiera llegar a volver. Hasta ese punto había estado terriblemente inquieto ante la posibilidad de quedarme atrapado en ese lugar donde mi vida estaba en peligro. No me di cuenta de esta sensación hasta ahora mismo. Entonces solo me sentí contento de estar en casa. Me hice panqueques. Me tomó un tiempo, pero me contenté con la tarea. Me regodeaba en la accesibilidad de mi hogar. Los ingredientes, los utensilios, el agua corriente, el aire, la casa, y sentí que haciendo panqueques, que es divertido de por sí, estaba retribuyendo a mis padres por lo que me habían dado. El diseño interior de la casa era precioso. Me sentí incalculablemente amable. En este momento recordé la ausencia de toallas y otras cosas en el lugar que estaba cuidando Austin, pero más que molestarme por ello, me sentí feliz de que ya me encontraba en un lugar que no carecía de esas cosas. Aquí tenía comida que podía darle a Austin y a todo el mundo. No tenía idea de lo que pasaba, pero me gustó. Me pasé el resto del día lavando los platos, la cocina, mi cuarto varias veces, todo en pos de restaurar el orden subconscientemente. Estoy terminando esto a las 11 de la noche. 29 horas y recién mi mente comienza a tranquilizarse. Estoy extrañamente calmado, exhausto, y vivo. Siento que he hecho las paces frente al hecho de no saber nada. Mi mente sigue hilando y revelándome la presencia de una carga sobrenatural. Definitivamente ha sido una experiencia positiva que me ha hecho darme cuenta de mucho. Aunque al principio del viaje había contemplado el decirle adiós a las drogas para siempre, creo que seguiré explorando estos mundos, tal vez con mescalina, pero en mi casa, y definitivamente solo. Me siento como un chamán que viaja en el tiempo. Estoy cansado, y al mismo tiempo no, y sin saber qué hacer a continuación. Feliz de vivir. Agradecido de haberme tomado el tiempo de escribir esto. Como esperaba, escribirlo, releerlo y añadir cosas a este registro me ha ayudado a entender y procesar lo que solo puede clasificarse como una experiencia mentalmente alteradora. El reporte indica que el usuario tenía 18 años al momento del consumo en 2019, y pesaba 127 kilos. La dosis fue ingerida en formato de papel secante, aplicándose 3 tabletas bajo la lengua. Cabe destacar que el papel fue doblemente dosificado, por lo que la cantidad consumida se encontraba muy por encima de lo que se considera una dosis alta. A esta altura de mi vida tenía toda la gama de artículos indispensables y confiables que un psiconauta podría necesitar. Me tomó solo algo de cambio y una rápida llamada telefónica con mi contacto para conseguir algunas de las sustancias más psiquialteradoras conocidas por el hombre. Obtener ácido fue bastante fácil, sin embargo, me dieron una advertencia. Mi contacto me dijo que este era el ácido más fuerte que había probado nunca. Las tabletas estaban doblemente dosificadas. Teniendo algo de experiencia, o eso pensaba, le agradecí el aviso e hice de menos la sugerencia de tomar una dosis menor de la habitual para empezar. Tras la compra me fui al apartamento de un amigo. Para mantenerlo anónimo, le diré Carl. Al llegar, estaba mi otro amigo, Dick, sentado en el sofá. La idea era esperar a que Carl volviera del trabajo para meternos un viaje los tres juntos. Otros involucrados esa noche serían la hermana de Carl, Anna, su novio, Bill, el hermano de Dick, Edgar, y la novia de este, Julia. Nos pasamos una hora jugando hasta que Edgar y Julia llegaron al apartamento.
Nos avisaron que Carl tenía que quedarse unas horas extra en el trabajo, así que Dick y yo decidimos darnos una dosis en lo que esperábamos. Nos pusimos 3 tabletas bajo la lengua y esperamos. Aunque yo ya había hecho esto varias veces, era apenas la tercera vez de Dick. La mayor cantidad que había ingerido hasta entonces eran 2 tabletas, así que recuerdo estar ligeramente nervioso, aunque en general, no muy preocupado por lo que nos esperaba. Mientras los 4 esperábamos en la habitación de Carl, decidimos prender una lámpara LED que cambiaba de colores y música relajante. Lo primero que noté fue el tapiz en la pared. No era algo a lo que hubiera prestado atención en el pasado. Era un trabajo psicodélico que contenía varias tinturas diferentes, figuras geométricas fractales, y símbolos. Mientras miraba al tapiz, noté cómo los símbolos empezaban a respirar al ritmo de la música, como si flotasen en las ondas sonoras, cual bote balanceándose de un lado a otro en medio del océano. Las formas fractales se dispararon hacia mí como si estuviera llevando gafas de 3D en un cine IMAX. Lo que me preocupaba era que apenas habían pasado 10 minutos desde que lo habíamos tomado. En ese mismo instante me di cuenta de que lo que tomé era mucho más fuerte de cualquier cosa que hubiera probado en el pasado. Lo normal es que los efectos se noten alrededor de los 45 minutos, pero todo empezó mucho más rápido y fuerte de lo normal. Me repetí a mí mismo un mantra milenario que me habían repetido la primera vez que había tenido un viaje. Monta el dragón. Y eso hice. Todo iba bien. Lentamente me alejaba más y más, cada vez más confundido, con más visuales, y era de esperar. Sin embargo, poco después de haberme acostumbrado a la fase inicial del viaje y la dinámica ambiental, la atmósfera dio un giro. Edgar y Julia nos miraron y dijeron que tenían que irse. Apenas había pasado media hora. Había surgido una emergencia y tenían que ir a solucionar la situación. Esas palabras se sintieron como un golpe en el estómago. Pocos minutos antes de esto nos habían dicho que Carl y Anna no saldrían de trabajar por lo menos hasta las 10 de la noche, lo que significaba que Dick y yo estaríamos por nuestra cuenta las siguientes 4 horas. A Edgar y Julia les tomó menos de 2 minutos recoger sus cosas e irse, pero para mí se sintieron como horas. Y entonces ya no estaban. Fue algo instantáneo. Recuerdo pensar para mis adentros que el tiempo había empezado a sentirse irrelevante, y apenas habían pasado 35 minutos desde que las tabletas habían empezado a disolverse. La ansiedad estaba creciendo, incluso después de que Edgar y Julia se fueran. Mientras tanto Dick estaba jugando algo en su celular, o eso creía. Después del viaje me dijo que intentaba entrar en Snapchat para hablar con su novia, pero no lo consiguió. Le pregunté si podía cambiar la música, ya que se reproducía desde su celular. Accedió y me pasó el celular. Las visuales eran tan intensas que nada en el cuarto lucía familiar. Era como haber atravesado un agujero de gusano a una dimensión alternativa donde todo tenía formas y colores extraños. La visión con los ojos abiertos consistía en millones de espirales y sierras circulares fractales, así como una transformación constante de todo lo que visualizaba. Me di cuenta muy rápido de que no tenía forma de descifrar la pieza de tecnología alienígena en mis manos. Solo podía apretar botones al azar en la pantalla, sin saber qué hacían. Pasé por un bucle de pensamiento en el que intentaba cambiar la canción, prendía el celular, intentaba desbloquearlo, aunque no sabía la contraseña, y lo apagaba frustrado. Pasé varios minutos así hasta que me rendí y acepté que había perdido. Llegado este punto no recuerdo qué era lo que estaba intentando hacer en primer lugar. Aunque una tarea así de sencilla ayudó a aliviar mi ansiedad por un rato, regresó de golpe cuando me vi no haciendo nada. Miré a mi amigo y me di cuenta de que me había estado mirando mientras trataba de escribir algo en el celular frenéticamente, sin siquiera ocurrírseme el preguntarle la contraseña. Apenas me puedo imaginar lo que pasaba por su mente entonces. En cualquier caso, no me importó, para mí lucía como un alien o un NPC de un juego. Nada en él me era familiar, era casi como estar viendo a una nueva criatura nunca antes vista por ojo humano alguno. Muy en el fondo, sabía que esa cosa era mi amigo, aunque no se parecía en nada al Dick que conocía. Apenas recordando cómo pronunciar el inglés, le pregunté cómo estaba. Y me respondió con una frase que, hasta el día de hoy, fue la que más terror me provocó en toda mi vida. Solo dijo: "Esto está bien". Las siguientes horas son difusas, y todavía intento ordenar mis recuerdos de lo que sucedió en ese tiempo. Me acuerdo de algo en específico. Recuerdo a mi amigo repitiendo la frase "esto está bien", una y otra vez, por lo que pareció un tiempo infinito. Al principio fue solo molesto, pero se desarrolló en una ansiedad que se transformó en un ataque de pánico.
Estaba tan drogado que las palabras ya no significaban nada para mí, sin embargo, solo el sonido de su voz y la pronunciación de esa frase me volvían loco. Las imágenes eran tan abrumadoramente intensas que no podía ni siquiera reconocer lo que tenía enfrente. Pero las cosas se movían al compás de su voz, y su repetición de la frase, esto está bien. Intenté escapar y huí a la sala de estar. Recordé que la televisión existía y la encendí para que ahogase la voz de mi amigo, pero esto no fue una solución. Cuando Dick pasó por la puerta lo noté ansioso, tanto o más que yo, pero no podía soportar lo que me decía. Le subí el volumen a la tele al máximo, e intenté concentrarme en lo que sucedía, pero todo en ella se veía extranjero y alienígena, como el mundo que me rodeaba. Aún así, a través del ruido de la televisión podía escuchar a mi amigo gritando que todo estaba bien a todo pulmón. Esto continuó por varios minutos hasta que huí al baño para estar en paz. Tras perderme en mis propios ojos al mirarme en el espejo, decidí tomar una ducha. Toda mi vida las duchas calientes me han ayudado a relajarme al sufrir de ansiedad. En esta ocasión la sensación del agua tibia sobre mi rostro me ayudó un poco, aunque seguía oyendo a mi amigo en el ambiente repitiendo la frase. Para ese punto del viaje ya no entendía el inglés, así que podría haber estado diciendo cualquier cosa, pero en el fondo sé que repetía lo mismo que había estado repitiendo antes. Recuerdo mirar a las gotas de agua cayendo, y ser capaz de controlarlas y predecir sus trayectos con mi mente. Mis recuerdos aquí son algo difusos, pero parece ser que creía que podía controlar la temperatura del agua con mi mente también, como si tuviese algún tipo de quinesis. Me sequé, entré en la sala de estar, solo para hallar a Dick donde lo había visto por última vez. Seguía repitiendo la frase, pero sin mover la boca. Me miraba con ojos de becerro muerto, y en mi mente solo podía escucharlo repitiendo que todo estaba bien. Creo que esta fue el mayor pavor que experimenté en toda mi vida. Desde esta experiencia he tomado DMT, conversado con aliens, elfos y bufones, conocido a los dioses hongo en varias ocasiones, y, sin embargo, mi amigo comunicándose conmigo telepáticamente mientras me miraba el alma fue la cosa más aterradora que experimenté. Caí al suelo aceptando mi destino. En mi mente, estaba en el infierno, y este era mi castigo por todos los pecados que había cometido en mi vida. Con mis ojos cerrados, en el suelo, empecé a descender hacia mi verdadera y primera muerte de luego. La luz de mi vida empezó a desvanecerse, y fue reemplazado por la singularidad de un agujero negro. Una masa geométrica tetradimensional moviéndose al son de la frase esto está bien. No sabía su significado, solo entendía las vibraciones que se me enseñaban. Parecía una forma verdaderamente irreconocible. Algo que ningún humano sería capaz de comprender. Se movía en formas indescriptibles por la lengua humana, y de pronto se fue. Tras eso estaba solo. No era nada y era todo al mismo tiempo. De golpe entendí que estaba solo, y que todo en mi vida, aunque no podía recordar lo que era vivir, era falso. Una facha creada por mí y yo. Una alucinación, era Dios. Supe que era Dios, y estaba solo en el universo. Todas las cosas que me habían pasado a mí o a los demás, buenas o malas, eran por mi culpa. Experimenté la más genuina, terrible y absoluta sensación de espanto que ningún ser humano podría llegar a experimentar nunca. Una soledad infinita, una nada infinita. No había nada ni nadie más. Solo yo. Era todo en todo, y nada simultáneamente. Entonces decidí que, como era Dios, no quería serlo más. Y así fue, no fui Dios por más tiempo. Lentamente me regresé a través del agujero negro, atravesando infinitas geometrías y dimensiones para volver a la realidad de nuestro universo. Me hice paso por la galaxia, el sistema solar, el planeta, y volví al apartamento de Carl, retorciéndome en el suelo con los ojos volteados. Solo entonces me di cuenta de que Dick, Anna, Bill y Carl estaban de pie mirándome en el suelo como si hubiesen visto un fantasma. Para mí lucían como aliens, así que el sentimiento era mutuo. Las visuales eran tan intensas como antes, pero al menos ahora había regresado a la Tierra, y estaba agradecido por ello. Pero el viaje no había terminado todavía. Carl y Bill me preguntaron cómo estaba, pero no entendía lo que decían. En mi mente sonaba como un lenguaje robótica extranjero. Recuerdo apenas entender que me estaban preguntando si quería uno de los cortaviajes que me había traído por la mañana. En ese entonces se me había prescrito trazodona, y aunque nunca la había tomado estando drogado, sabía que me iba a traer de regreso a la realidad. Esto, por supuesto, no llegó a concretarse.
Estaba en el pico de mi angustia mental soportable, así que cuando Bill me pasó la pastilla y la puse en mi boca tomándola con algo de Gatorade, confundí el cosquilleo en mi boca con un sentimiento de muerte inminente. Estaba bajo la impresión de que la medicina que me habían dado era veneno, así que la escupí y me di cuenta de la realidad. Era el único ser vivo del universo, todos mis amigos y familiares eran NPCs en una simulación gigante. Ahora sabía que estaban intentando matarme para resetear la línea temporal. Esta idea era para mí absolutamente cierta en ese instante. Estos pensamientos me despertaron el instinto de lucha o huida. Me gusta pensar que aquí fue donde el viaje empezó realmente. No con la muerte del ego o todo lo anterior, pero con esa sensación de pánico por saber que todo el mundo me estaba buscando para matarme. Miré a mis amigos a la cara, reconociendo expresiones demoníacas, casi como si ellos se hubiesen dado cuenta de que ahora sabía la verdad, y ya no se esforzaban por enmascararla. Salí corriendo de la casa, empujando a todo, y me adentré en la fría noche vistiendo solo un par de shorts. Medía 1,90 m y pesaba 120 kilos, así que no había forma de que pudieran detenerme. Corrí a un aparcamiento gritando con todas mis fuerzas, sabiendo internamente que nadie los oiría. Grité, intentan matarme, una y otra vez. Sentí dolor en los pies como si hubiese estado corriendo sobre fragmentos de vidrio y piedras filosas. Me persiguieron hasta el aparcamiento. Era como estar en una película de terror. Nunca había corrido tanto en mi vida. Bill me metió un placaje en media carretera para detenerme. Estaba rogando que volviera a casa, pero no podía aceptar mi destino con tanta facilidad. Le arañé la cara hasta que me dejó ir, y volví a correr esta vez hacia el tráfico. Los coches se veían como naves espaciales orbitando una carretera galáctica. Mis amigos, aún siguiéndome, hacían señas al tráfico para que se detuvieran. Varias personas se bajaron de sus autos preguntando qué pasaba. Ahora estaba temblando en el suelo en plena calle. Asumo que varias personas habrán llamado a la policía y a los paramédicos, pero no mantuve la conciencia el tiempo suficiente para enterarme. Más tarde mis amigos me contaron que les explicaron a las personas que yo era esquizofrénico y estaba sufriendo un episodio psicótico, lo cual no era del todo mentira. Corrí desde la calle al complejo departamental. Ahí estaba Ana, la hermana de Carl. Caí al suelo en una especie de pose de meditación que había visto en las estatuas budistas. En mi cabeza era la única entidad existente, Dios, y mis poderes regresaban a mí. Empecé a hablar en lenguas, canalizando el poder que había olvidado para evadir a los que me perseguían. Ana se acercó lentamente, intentando calmarme, pero cuando se me acercó lo suficiente como para tocarme, salté como un gato callejero y corrí en dirección contraria. Sabía que era la cosa más rápida del universo, así que huí hacia el bosque que rodeaba el edificio. Esta fue la última vez que mis amigos me vieron hasta varias horas después. Para este punto me había acostumbrado a las visuales, y había aceptado mi nueva realidad. Vagué por el bosque, sintiendo profundas revelaciones sobre la realidad y la naturaleza. Me encontré a mi yo de vidas pasadas, y hablé con los hombres más sabios de la historia. Conocí a Jesús, quien me dijo que yo había sido él en otra vida. Conocí a Shakespeare, el cual me reveló que el amor lo era todo en la existencia, y entonces me crucé a Dylan Thomas, quien me dijo que no me dejase caer gentilmente en esta buena noche. Estaba en un bosque encantado rodeado de profetas y místicos muertos. Les rogaba que dejasen de invadirme con tanto conocimiento sobre el universo. Negociaba con todos los que me cruzaba, pidiendo que me dejasen volver a mi vida humana normal, inconsciente del existencialismo y la muerte del ego. No quería esta información, aunque sabía que era la verdad definitiva. Supe entonces que solo había una forma de terminar este terrible viaje. Vi una cornisa frente a mí. El bosque, por suerte, estaba rodeado de civilización, pero yo me seguía sintiendo en el más precario de los estados posibles. Se había construido una pared para separar el parque de la naturaleza, aunque no era mucho más alta que el nivel del suelo del bosque. Caminé hacia la pared, oyendo las voces de mi cabeza diciendo que no avanzara más, aunque las ignoré, y me caí de cara contra el pavimento. Al despertar estaba en un charco de líquido rojo, y sentí el peor dolor que nunca había sufrido en mi vida. No recuerdo haber caído, pero sí despertar en el pavimento. Era medianoche, así que no había nadie en el aparcamiento. Me retorcí en el suelo, experimentando lo que solo puedo definir como el infierno. Pasé por todas mis vidas, pero de alguna forma solo podía experimentar la muerte que había sufrido en esta. Morí de 1.000.000.000 de maneras. Aunque solo era una alucinación, el dolor de ser crucificado, quemado vivo, morir de hambre o ser disparado era real.
Esto se prolongó una eternidad, y cada vez se sentía más real que la realidad. No sé cuánto tiempo estuve en el suelo, pero recuerdo ver a Jesús parado encima mío. Le pregunté por qué tenía que pasar por todo esto, y solo respondió: ya has pasado por esto. Solo lo estás recordando. Para que puedas apreciar en serio la vida, debes entender el sufrimiento de todos los que te preceden. Cuando terminó de hablar me di cuenta de que él era yo, y que yo era él. Era todos. El dolor y sufrimiento que había infligido sobre otros se retribuía directamente a mi persona. Entonces sufrí un cambio de estado mental rotundo. Sentí el rotundo amor de todas mis vidas pasadas. Experimenté todas las relaciones que tuvieron y cómo se habían desarrollado a lo largo de millones de años. El amor puro del universo. Concluí que para que el amor tuviera sentido, necesitaba algo con que compararlo. El motivo tras el dolor yace en que solo así el amor vale. Me paré, dándome cuenta de que no solo tenía magulladuras en brazos y piernas, me había roto la nariz, de ahí salía casi toda la sangre. Tuve suerte de sobrevivir, o de por lo menos no haberme roto nada importante. Al fin estaba empezando a volver a la normalidad. Miré a las estrellas. Podía controlarlas con la mente. Arrastrando las manos por el cielo era capaz de hacer fluir galaxias enteras como ingredientes en un jarrón galáctico de sopa. Estaba más feliz de lo que nunca estaría, entendiendo que había creado algo tan hermoso como el universo. Luego me uní con entidades complejas que solo puedo describir como aliens grises estereotípicos. Creo que esto fue otra alucinación, pero quién sabe, estaba tirado en un aparcamiento a medianoche, así que quizás me abdujeron de verdad. Me llevaron a una nave y me aseguraron que curarían todas mis heridas. Me dijeron que habían estado observándome, y que no querían que permaneciera con ninguna herida permanentes a causa de esta experiencia. Les agradecí, y tras las operaciones, me regresaron al aparcamiento donde me habían encontrado. Después de todo esto, me levanté, y de algún modo me las arreglé para volver al complejo departamental. Ubiqué el apartamento, y entré escalando por la puerta corrediza trasera. Esto era algo que hacía con recurrencia porque básicamente vivía con él, pero no tenía las llaves del apartamento. Noté que todos los muebles habían desaparecido, pero no le di importancia. Fui directo al baño a tomarme una ducha. Ahí me lavé la sangre y todas las partes de mi cuerpo que estaban sucias. Me sentía mucho mejor de lo que me sentía antes de siquiera empezar todo este tema, aunque seguía drogado. Jugué con las gotas de agua de nuevo, y me di cuenta de que podía controlarlas todavía más que anteriormente. Luego volví a caer en otra alucinación, esta vez un ensueño. Había un hombre, y yo era un niño. Me golpeaba y yo corría a la ducha. Un recuerdo reprimido de mi infancia. El hombre era mi padre. Había olvidado lo mucho que me había golpeado de joven, y estar en la ducha desbloqueó esos recuerdos. En ese momento noté el sol saliendo. No sé cuánto tiempo me pasé en la ducha. Cuando recordé que los celulares existían, me percaté de que de alguna forma no había perdido el mío durante toda la conmoción. Tenía decenas de llamadas perdidas de mi hermano, mis amigos y algunos números privados que solo puedo asumir que eran de la policía o algún servicio de emergencias. Estaba confundido, no entendía por qué tenía tantas llamadas perdidas cuando estaba resguardado tranquilamente en el apartamento de mi amigo. Ahí caí en cuenta de que no estaba en su apartamento, sino algún otro apartamento random que estaba abierto de casualidad. Me dio pánico, me vestí todavía estando empapado porque no había toallas, y salí corriendo. Para mi suerte, era un apartamento desocupado. Corrí hasta el apartamento de mi amigo y golpeé a la puerta. Cuando me vio del otro lado, casi se puso a llorar. Mis amigos eran mucho más cercanos para mí que mi familia real, excluyendo a mi hermano, por supuesto. Todos estaban extremadamente aliviados de verme. Entré, los abracé y me disculpé profusamente. Seguía drogado, pero los efectos eran extremadamente parcos en comparación con todo lo anterior. Había estado viajando 15 horas, y estaba más que listo para descansar un rato, así que Carl me prestó algo de ropa, y me dejó dormir en su cama por las siguientes 8 horas. Al despertar, mis recuerdos de la noche anterior eran altamente inestables, pero mis amigos me ayudaron a reconstruir los eventos. Me enteré de que habían llamado a emergencias y que me habían estado buscando durante horas, aunque ninguno de ellos dio mi verdadero nombre o información de contacto. Algo que agradezco, la verdad. Me debatí un rato sobre si debería ir al hospital, pero solo tenía raspones en las rodillas y muñecas, los pies cortados y la nariz rota, nada grave realmente. Cuando ellos me pidieron que les explicara lo que había sucedido, no fui capaz.
Cada vez que intentaba conjurar las palabras, mi cerebro se bloqueaba y me despertaba una enorme ansiedad. Esta experiencia me dejó con estrés postraumático durante muchos años. Sin embargo, en el último año he logrado analizarla, trabajar las emociones que había sufrido, y a día de hoy la veo como una experiencia que tuvo un impacto positivo en mi vida. El reporte no indica género, edad o peso estimado del usuario, solo exponiendo que la experiencia sucedió en el año 1999. La dosis fue ingerida en formato de papel secante, tomando 2 tabletas. Anoche vi Belleza Americana. La moraleja de la película tuvo todo el sentido del mundo para mí debido a cómo encajaba con las revelaciones de los significados y la existencia que mi viaje con ácido el 4 de julio me había otorgado. Solo decir que todo está bien sería infravalorar y no hacerle justicia al calmo estado de confort existencial que sentí. El personaje protagónico exhibía esas características, y la bolsa de plástico bailando contra el viento me enseñó que no estaba loco por encontrar belleza en lo inconsecuente y mundano. Mi fe está puesta en un concepto generalizado que incluye a los humanos, pero no puedo decir qué es. Es grande, pero no gigantesco. Infinitesimal, pero no insignificante. Se me dificulta decir que es algo, porque tiende a implicar que hay un algo que aprender o entenderse de ello. Personalmente siento que, en algún nivel, todos los humanos lo entendemos, solo que algunos lo palpan con más facilidad que otros. Llamarlo Dios no es justo, debido a las implicaciones sociales asociadas a esa palabra. Personificarlo sería en vano, pues abarca toda la humanidad, la vida, y la existencia que contiene toda la experiencia humana, lo que ha ocurrido, lo que ocurre y lo que ocurrirá, todo resguardado en una vasta plenitud. Cuando tuve mi primer viaje el 4 de julio, sentí que había tocado esta conciencia colectiva. Según las personas con las que me había juntado para conseguirlo y que lo habían probado, era buen ácido. Estábamos en la azotea de un edificio de la ciudad esperando los fuegos artificiales. Un par de horas antes supe que tendría la oportunidad de probar una sustancia que expandía la mente, pero no sabía específicamente cuál. Me decidí por el LSD porque sabía algo de su historia. Esa consideración y el escenario contribuyeron fuertemente a la experiencia. Sentí que el lugar era uno bueno para probar porque, aunque no me era familiar, estaba con amigos en los que tenía plena confianza. Tampoco estaba medicado en ese entonces. Había varias personas que no conocía de nada, pero no me molestaba en absoluto. Tomé 2 tabletas unos 45 minutos antes de que los fuegos artificiales se dispararan. Estas eran blancas, papel de construcción, sin diseños o patrones. Unos 15 minutos antes de los fuegos de artificio le di una calada a un porro. Más adelante comentaré la conexión entre estas cosas. Unos 5 minutos después de que se disparasen los fuegos, empecé a sentir algo, y comencé a sumergirme en la experiencia de ver los fuegos artificiales. Las líneas de humo, las explosiones, la música clásica alzándose desde algún lugar, por detrás, delante y debajo de nosotros. Recuerdo a un conocido diciendo el nombre de uno de los elementos que hacía a los fuegos artificiales brillar con ese color. Recuerdo sentir el ácido pegando duro cuando un niño dijo, y eso es magnesio. La experiencia pronto se transformó en la creencia de que estaba experimentando algún tipo de limbo del cual emanaba la vida de cada persona. El limbo era estar en una azotea mirando fuegos artificiales, escuchando música clásica. Y seguiría así hasta que bajases a tomar agua, una existencia o una vida, te apartases para enrollarte con alguien, otra existencia, pero siempre volverías a ver los fuegos artificiales y a oír la música clásica, la cual pacificaba la experiencia, haciéndola no amenazante. En lo que el viaje progresaba, los sonidos y significados de las palabras empezaban a deshacerse. Se desincronizaban, y debido a la cancelación de su fase, el verdadero significado y forma acústica se revelaban. Este fenómeno no era muy diferente del equivalente musical de las fases, como por ejemplo los primeros trabajos de Steve Reich haciendo bucles de cintas. Cuando digo verdadero no es un equivalente al término inherente, sino más a lo que percibía como verdadero en relación con la porción de humanos que conozco.
Esta fase continuó mientras lentamente me dejaba caer, cerrando los ojos. Aparentemente estaba rodando por la azotea murmurando incoherentemente, pero estaba teniendo una experiencia buenísima. Lo único de lo que guardo algo de recelo es de no haber experimentado alucinaciones visuales, pero no soy una persona que se base mucho en lo visual. Aún sin estas, esa mierda de las fases de audio repitiéndose o reajustándose progresó hasta reajustar el significado existencial del mismo modo. Lo que sucedió mientras estaba recostado con los ojos cerrados, o bajados, es difícil de explicar. Sentí que me conectaba con todo en todo, expandiéndome por todas direcciones mientras al mismo tiempo ahonda en mí mismo. Experimenté una rendición total del ego. Sabía que tenía una existencia previa como yo, pero teniendo este conocimiento de las interconexiones entre todas las cosas, me sentí seguro, asegurado y cómodo en el formar parte de ello, moviéndose con su flujo y reflujo. Volver o no a la realidad que conocía como mía no era un problema. Sabía que mi vida estaba bien, incluyendo todo lo malo. Ahí abajo entendí que la razón de todo el mal y los errores que existían o existieron y existirían eran algo con lo que debía lidiarse por la misma existencia. Entiendo el lugar del mal de cierto modo. Es posible que entendiese que bien versus mal es una cosa extremadamente subjetiva, incluso si esas definiciones eran aceptadas a lo largo de toda la sociedad. Además, aquello que uno considera malo puede considerarse una cosa comparativa que le ayuda a uno a ver, apreciar y disfrutar de lo percibido como bueno. El viaje se tornó molecular tras aproximadamente 2 horas de ingeridas las tabletas, y en su molecularidad, me hizo asimilar cómo la interconectividad era algo también de escala molecular, que emanaba de todas las direcciones. Este fue el pico de la experiencia, y conllevó una rendición total del ego. Había una tremenda imagen mental que se asimilaba a la descripción de otras personas sobre un efecto caleidoscópico, que de alguna forma se incorporó al perfil de mi cabeza con estructuras moleculares entrelazándose, no muy distinto de las estructuras moleculares representadas en el oído. Mi cuerpo se sintió incorporado en el ajuste de fase de esta imagen caleidoscópica. Recuerdo haber sentido mi cuerpo bañado en ondas de calor y placer. La bajada del pico fue fascinante. Como se espera de algo regresando a resonar facéticamente con otra cosa, la realidad lentamente volvió a reajustar su fase. Levanté mi cuerpo y vi a uno de los amigos con los que estaba, sentado a mi lado, y murmuró: "Wow". Se sentía una ligera brisa, y la canción Imagine de John Lennon, que sonaba por los altavoces en el tejado estaba terminando. Y el mundo vivirá como uno. Esa frase se repetía en mi cabeza, creando preciosas texturas. La repetición fue una constante en mi viaje. Un tipo de repetición ligeramente distinta en sensación y alcance con cada supuesta repetición, creando un sentimiento de constancia, acompañado de progresión y una especie de evolución. Luego de salir de abajo, probablemente menos de 3 horas desde que había empezado mi viaje, solo sufrí una ligera desorientación, pero dentro de todo me hallaba relativamente normal, con un poco de dolor de mandíbula y una conciencia estremecedora de mi sistema nervioso. No tuve más efectos alucinatorios del LSD, pero no pude dormir en toda la noche. Ahora comparto cierta comodidad con el entender todos los aspectos de la existencia del personaje principal de Belleza Americana, y comparto esa admiración en las cosas, que usualmente se entiende como extraña del personaje de Ricky. En la película, el hombre afronta su propia muerte con resolución. Entendí, y Ricky también lo entendió. Creo que mi perspectiva tiene algo que ver con la rendición del ego y la confianza en la conciencia colectiva mayor. Volviendo al porro, haber fumado marihuana antes de que el efecto del LSD comenzase provocó un par de cosas interesantes. Las siguientes veces que fumé marihuana, algo que hice semanas tras experiencia, me volví extremadamente consciente de mi sistema nervioso, y podía sentir los impulsos de mis nervios corriendo hasta mi cerebro por la espina dorsal. Esta sensación eventualmente desapareció, pero fue algo que agradecí mientras duró porque me hacía estar consciente de mi cuerpo. Hace poco tuve un breve flashback mientras fumaba algo de hierba que involucraba luces de Navidad danzantes y una superficie esférica reflectante. Estas se combinaron para producir rastros que envolvían el cuarto con las luces y el hermoso reflejo de estos mismos rastros en el techo.
Si te sientes incómodo con la idea de abandonar tu ego, el LSD no es para ti. Y está bien. William S. Burroughs dijo que las drogas son una herramienta para explorar diferentes niveles de conciencia, pero no se debe depender de estas, pues no son el único método por el cual expandir la mente. Personalmente, no creo volver a probar ácido por un buen tiempo, porque siento que aprendí demasiado y que puedo seguir extrayendo ideas de este viaje. Necesitaré tiempo para catalogar todas las ideas. La cosa central que acepté como cierta fue que, en algún momento de su vida, todo humano ha experimentado felicidad, comodidad, o alguna forma de esperanza, aunque fuese por un milisegundo. Y en ese milisegundo, existe una vida entera.